Estuvimos hablando la semana pasada y queremos continuar un poquito el tema acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función? ¿Qué hace? Muchos piensan que la iglesia es esto, el lugar donde nos reunimos. Y esto es un auditorio, un salón. La iglesia somos nosotros, los que componemos, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros de la iglesia local. Entonces vamos a ver aquí en esta iglesia primitiva que estaba comenzando a nacer, que tenía muy poquito tiempo, pero que el Espíritu Santo había caído sobre ellos y ellos estaban movilizados de una manera tremenda, haciendo proezas en el Señor, luchando contra las tempestades que el enemigo estaba desatando, porque si hay alguien que está interesado en destruir la iglesia, ese es Satanás. ¿Por qué? Porque la iglesia es la voz de Cristo en la tierra. La iglesia es la que predica, la iglesia es la que va a los hospitales, a las cárceles, a donde están las personas que están necesitando tener un encuentro con Dios, a donde están las personas que están unidas en la tristeza, en la desesperación. Ese es el mensaje de la iglesia hacia el mundo en el cual nosotros vivimos, no solamente en lugares lindos, bonitos y gratos, donde nos sentimos muy cómodos, sino yendo a todo lugar, de manera que Cristo dice que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. No solamente a aquellos que me caen bien, sino a todas las personas tenemos que hacerles conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Y acá vemos en el versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Y Pedro, tenemos que aclarar que no estaba preso allí por algún delito que había cometido. El delito que había cometido es hablar del Señor, ¿no? Muchas veces conocemos a personas que van a parar a la cárcel por cometer delitos y allí se acuerdan de que cuando eran chiquitos su mamá o su abuela los llevaba a la escuela dominical. Y ellos allí vuelven en ese momento de dureza que encuentran en el lugar donde viven, de maldad, de angustia, encuentran y se recuerdan de ese tiempo y muchos son quebrantados y vuelven a acordarse de aquello y de ese mensaje y de esas palabras y Dios les concede la oportunidad de volver a acercarse a Dios. Pero Pedro estaba allí por predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces Pedro estaba en la cárcel y acá tenemos un hecho concreto, objetivo. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia, este cuerpo de Cristo, esta familia espiritual de Pedro, estaba haciendo algo por él, estaba haciendo algo, estaba haciendo oración sin cesar por él, ¿no? Entonces aquí vemos el poder de la oración de la iglesia. Ahora vamos a entrar un poquito a esto. Cuando la iglesia se reúne a orar. Ahora, algo que me llama mucho la atención a mí es esto, orar sin cesar, ¿no? Este es un mandamiento, algo que el Señor nos enseña a orar sin cesar. Y a veces pensamos que orar sin cesar es estar las 24 horas de rodillas orando, y esto nos resulta imposible, porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que dormir, tenemos que hacer cosas. Pero que nuestro espíritu tenga una conectividad con el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo logro esta conexión con el Señor? Que mi espíritu hablaba Emiliano, decía que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor. Bueno, es una forma de orar también, haciendo las cosas bien como para el Señor. Pero ¿qué pasa cuando mi mente y mi corazón se vacían de lo que es la palabra de Dios? Esa comunión, esa comunicación que yo puedo tener con Dios a través de Cristo se desaparece, nos quedamos sin línea, nos quedamos sin conexión. Entonces no hay una forma de sostener una vida de oración sin cesar. Pero ¿qué pasa? Al contrario de eso, cuando nosotros comenzamos a llenarnos del Señor, comenzamos a tener nuestro tiempo de búsqueda, comenzamos a tener nuestro tiempo de oración, comenzamos a llevarnos el coro que nosotros escuchamos el domingo y lo seguimos cantando, no cantamos una canción que Satanás puso en nuestro oído y es pegadiza, sino buscamos las canciones de adoración que cantamos el domingo o el miércoles o los sábados cuando se reúnen los jóvenes.
y esa canción la llevamos, y esa palabra, esa canción, el Espíritu Santo la va comenzando a mover en nuestros corazones, y también se va sumando a aquello que yo leo en la palabra, que dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Está vivificada por el Espíritu de Dios que habla a mi corazón de la manera que yo estoy necesitando. No conformándome con lo que tengo y lo que soy, sino mostrándome lo que Dios tiene para hacer en mi vida. Sino mostrándome a través de la palabra cuál es el camino correcto para que yo pueda enfrentar o resolver esa situación que se me está apareciendo y que a veces yo no sé cómo hacerlo. A veces pasan cosas que en la vida de que nunca pasamos por una situación así y nos encontramos con algo que no tenemos experiencia, no tenemos conocimiento, no sabemos cuál va a ser la mejor manera, pero que el Espíritu, a través de lo que nosotros estamos alimentando nuestra alma, va a ser aquel que nos ministre, que nos alcance esa palabra que va a transformar nuestra vida, que va a operar en nuestra vida, que nos va a traer crecimiento, que nos va a traer luz. Acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la luz, que es la palabra de Dios, ¿no? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, la lumbrera no que alumbra mi camino. Cuando yo no tengo palabra de Dios, estoy con las luces apagadas. No puedo ver de noche dónde camino, dónde voy. Estoy en riesgo de irme al precipicio. Esa es la importancia de la palabra de Dios. Esa es la importancia de tener esa palabra en nuestros corazones. Y esa es la importancia que me lleva a unirme a la iglesia. Porque es el lugar donde estamos juntos, es el lugar donde compartimos, es el lugar donde podemos orar los unos por los otros, por el que está enfermo, pero también por el que está sano y tiene un problema, por el que tiene un trabajo, pero también por el que no tiene un trabajo y lo está necesitando porque necesita una salida para su vida. Esa es la iglesia, el lugar que Dios en su amor preparó para nosotros, y esa es la iglesia que estaba orando por Pedro. Pero a veces parece que nosotros muchas veces oramos y no tenemos resultados. Y a veces tal vez en nuestra mente, que es normal para los días en que vivimos, no podemos concebir este tema de orar sin cesar, ¿no? Y nos creemos que con el miércoles que oramos media hora nos va a ser suficiente. Y esto no es así. Porque acá me está hablando que Pedro estaba encarcelado. Y ahora vamos a ver qué pasó con Pedro. Porque Pedro estaba pasando por una situación extremadamente difícil. Yo creo que Pedro tenía tanta paz que ya pensó que el Señor se lo llevaba y estaba allí durmiendo y estaba encadenado a 2 soldados y había 2 más que estaban cuidando la puerta, como si Pedro sería un peligroso delincuente que estaría intentando fugarse, ¿no? Entonces, muchas veces estamos acorralados en nuestro problema. Muchas veces estamos acorralados en esa enfermedad que no tiene solución y no podemos ver cuál es el fin de eso. Muchas veces estamos acorralados en esa situación familiar que no se puede resolver y pasan años y años y estamos orando y eso no tiene resultado. Yo cada vez que hablo de este tema de la oración sin cesar, me acuerdo de mi mamá y de mi abuela, que yo no la conocí, que ellas oraban por mi papá, que no era creyente. Mi papá decía, bueno, anda a la iglesia, tranquila, vos, yo no te voy a decir nada. Pero él no iba a la iglesia y no creía en Dios. Y su vida era una vida que necesitaba de Dios. Su vida necesitaba de Dios. Porque era un hombre que era violento, era de mal carácter, no con mi mamá, no en la familia, pero sí en su trabajo. Y él necesitaba de Dios. Y mi abuela y mi mamá oraron por años por él. Hasta que un día, llega un día y dice, quiero ir a la iglesia. ¿Cómo? Y esto me trae, porque acá vamos a ver, acuérdense de este detalle. Pero hoy hay culto de niños, es lunes. En esa época los días lunes hacían culto de niños. Quiero ir a la iglesia. Bueno, fue a la iglesia, y no solo que fue a la iglesia y recibió a Cristo, sino que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Dios hizo una obra, él dejó la bebida, no tomó más. Bueno, fue así, ¿no? No fue un proceso paulatino de cambio.
Y siempre cuento esto, que si alguien no me hubiese referido eso acerca de mi papá, como fue su propio hermano, yo no lo hubiese creído nunca, porque siempre lo conocí cuando unos meses antes de que yo naciese, él se había convertido al Señor. Siempre lo conocí como un hombre lleno de amor, lleno de paz, un padre cariñoso, un esposo cariñoso, pero Dios lo transformó. Pero había alguien que estuvo orando específicamente sin cesar por eso. Ahora imagínate cuando nosotros como iglesia hacemos oración sin cesar. Entonces vamos a ver acá que esas situaciones tan terribles como la que estaba Pedro, pero también como la que podés estar vos en esta mañana. Esa situación que vos ya pensás que va a seguir así y no se va a cambiar nunca. Cómo el poder de la oración de la iglesia puede obrar eficazmente, como dice la palabra, ¿no? Entonces vamos a leer unos versículos. En esa misma noche, dice el versículo 6, que Herodes lo iba a sacar a Pedro, y no lo iba a sacar a dar una vuelta para que se distraiga un poco. Lo iba a sacar porque lo iban a matar, ese es el propósito. Lo iban a matar a Pedro. Pero como el Señor conocía los planes, de ese Herodes, que después termina bastante mal, el Señor hizo algo. Pero el Señor estaba viendo que la iglesia hacía oración sin cesar. Entonces, fíjate vos la obra que Dios hace, y yo quiero que esta obra vos la cortes y la pegues en el problema que puedes tener en esta mañana, ¿no? Cortar y pegar. Sí. Y fíjate lo que Dios puede hacer cuando nosotros dejamos que Él obre, cuando nosotros oramos y no le decimos al Señor, porque a veces queremos que el Señor haga como nosotros nos imaginamos, y nos hacemos nuestro plan y nuestra historia, y decimos va a venir el Señor y va a hacer esto, aquello y lo otro, y Dios tiene sus planes. Dios tiene sus planes. Cuando Naamán llegó leproso a la casa del profeta, se ofendió mucho porque dijo, yo pensé que iba a salir y me iba a hacer una recepción y iba a honrarme, y sin embargo el profeta dijo, andá y lavate del Jordán. Se fue re ofendido. Dice Habana y Farfar, mejores ríos que esto hay en mi país, y me viene a decir allá que me vaya a bañar a un río sucio. Pero Dios tenía un plan. Y a veces nosotros no queremos pasar por el Jordán, ¿no? Parafraseando a Naamán. Pero Dios tenía un plan. Y entonces qué bueno que cuando nosotros vamos a orar a Dios, que no vayamos con nuestro plan y nuestro proyecto personal diciendo, quiero que firmes esto, sino que nosotros busquemos aquella cosa que Dios tiene para hacer en Él. Busquemos su voluntad. Entonces, dice el versículo 7, y aquí, Pedro en la cárcel, custodiado por 4 soldados. Estaba encadenado a 2 y 2 que estaban cuidando la puerta. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, porque ni se había despertado ni con semejante resplandor no se había despertado. Lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y las caderas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y sabiendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Vos fijate la diferencia, Pedro allí descansando, tal vez dolorido, no sabemos por qué estaba descansando, pero él tenía paz. Y si hay algo que genera paz en nuestros corazones, es cuando somos agradecidos a Dios. Aún en esa circunstancia extrema, aún en la circunstancia que están atravesando Alberto y Noemí, ser agradecidos al Señor. Porque ser agradecido trae paz a nuestros corazones. Y muchas veces la actitud de reclamo, la actitud del por qué y para qué y cómo, si yo soy tan bueno, si yo ayudo tanto, si yo hago tanto, si yo hago tu voluntad, ¿por qué me pasa esto? Es una actitud destructiva en nuestras vidas, que socava nuestros cimientos espirituales y nos derrota de manera que quedamos
quedamos allí tendidos en el piso, vencidos, a merced del enemigo que lo que quiere es pisarnos. Pero Pedro estaba allí, en la cárcel, y resplandeció la luz de Cristo. Y Pedro sale de allí. Y saliendo, dice que seguía, aún sin entender lo que estaba viendo. Él pensó que estaba viendo una visión. Pero mientras Pedro atravesaba esta situación, no podía estar en la reunión de oración. Seguramente que a Pedro le hubiese gustado estar con los hermanos orando, pero los hermanos dijeron, vamos a juntarnos a orar, vamos a juntarnos a orar, vamos a tomarnos esta situación que está atravesando en Pedro, vamos a hacerla personal, ¿no? Porque a veces cuando oramos por otro dice, Señor, bendícelo, Señor, guardalo, Señor, sanalo. Pero cuando se te enferma un hijo, cuando se te enferma tu esposa, cuando se te enferma alguien amado tuyo, entonces ahí que clamás, rogás, pedís, mandás a todos los contactos, oren por mí. Pero se trata de que la iglesia tiene que hacer oración. Y que yo tengo que orar por aquellas personas que estoy orando, sintiendo que esa necesidad es la mía. Amén. Y esto a veces no lo logramos en 2 minutos de oración. A veces necesitamos llegar allí en espíritu, a ese lugar, a esa situación, a ese campo de batalla espiritual para hacer lo que estaba haciendo la iglesia, que hacía oración sin cesar. Nada que no te motive te va a llevar a hacer este tipo de oración si vos no estás motivado en tu fe en Cristo, en saber que Dios puede hacer un milagro, en saber que así como lo sacó a Pedro de la cárcel, lo puede sacar hoy mismo a Alberto de esa terapia intensiva y le puede recomponer sus miembros y su piel y su vía respiratoria y sanarlo. Pero para eso necesitamos llegar a esa área, a ese campo de batalla espiritual para pelear allí la batalla. No a través de la distancia, sino que espiritualmente tengo que irme a ese lugar y estar allí batallando y orando sin cesar y creyendo de que Dios tiene respuesta. Creyendo de que Dios tiene respuesta. Y muchas veces Dios también mira nuestra actitud. Más, tal vez, esto es algo personal mío, más que nuestra fe. Mira nuestra persistencia, tal vez, esto es mío, más que nuestra fe. Porque fíjate que cuando Pedro llega ahí a la casa, a la iglesia, pongámosle al templo, entre comillas, donde estaban los hermanos orando, y Pedro dice, toc, toc, abran que soy yo, le decía, en vez de abrir la puerta, fue y le dijo, está Pedro en la puerta. No, ¿cómo va a estar Pedro si nosotros estamos orando para que está en la cárcel, Pedro? Está loca, muchacha, algo te hizo mal y vos estás diciendo que Pedro está acá cuando Pedro está en la cárcel, lo están cuidando entre 4. Y esto es un espejo que muchas veces nos refleja a nosotros mismos. ¿Hasta dónde podemos creer de que Dios es Dios de milagros? Esto es un reflejo que a veces nos dice a nosotros mismos, ¿están orando pensando en qué? ¿Están llegando al trono de la gracia pensando en qué? Varias veces yo conté el testimonio de lo que me pasó a mí, pero a veces Dios nos lleva a lugares donde nos confronta fuertemente para que esa situación nos quede bien grabada en nuestras vidas y cuando nosotros vayamos a orar sepamos que Él está. Yo tenía unos problemas tremendos y estaba orando, tenía mi lugar de oración y oraba más que nunca. A veces nos acordamos con mi esposa que oraba un montón en esa época. Y oraba y servía al Señor y oraba. Y una mañana estaba orando allí y me levanto de la oración y sentí a alguien que como que me puso así contra la pared y me dijo, vos estás pidiendo ayuda y estás pensando a dónde vas a ir a golpear la puerta. Y yo me sentí tan avergonzado. Que la primera batalla en la oración es esa, saber a dónde vamos, saber dónde está puesta nuestra confianza, saber con qué armas vamos a ir a batallar. Porque la iglesia del Señor Jesús es una iglesia que recibió armamento de parte de Dios para pelear las batallas espirituales. Y en eso también tenemos que detenernos a mirar y a estudiar y a pensar que las batallas espirituales se pelean en los campos espirituales, pero el resultado de esas batallas se ven en lo físico.
se ven en mi vida cómo está. Si soy golpeado siempre, si estoy fracasando siempre, o si Dios me bendice y me va llevando. Porque dice la palabra que Él nos lleva de victoria en victoria. No nos pone así de golpe arriba, sino que nos lleva a través de las pruebas y las dificultades, nos lleva a llegar al lugar donde Él quiere llevarnos. Y nos llama a crecer siempre en el Señor. Y a veces necesitamos, amén, gloria a Dios, a veces necesitamos esas pruebas. Porque esas pruebas son las que nos van a certificar que estamos creciendo en el Señor. En estos días se está hablando de que no va a haber más pruebas y que todos van a pasar de grado. Y el Señor no piensa de la misma manera. Sino dice, ustedes van a ir pasando por pruebas porque esto va a certificar el grado de vuestra fe. Y esto va a hacer que la fe nuestra, mucho más precioso que el oro, también sea probado por fuego. Alguien no sé si ha visto, yo trabajé en un tiempo en joyería y veía como con el soplete quemaba el oro hasta que salían todas las impurezas y quedaba el oro puro. Se salía la aleación de cobre o de bronce que se le pone al oro para bajarlo a 18 quilates y quedaba el oro puro. Entonces el Señor de la misma manera trabaja con nosotros. Pero vos fijate, la situación imposible. Pedro en la cárcel, rodeado, encadenado, dos soldados más que lo cuidaban, no había forma de salir, no había una forma humana de que Pedro pudiese salir de ahí, escapar de la muerte segura. Pero sin embargo Dios estaba escuchando la oración de los hermanos que estaban allí orando por Pedro y hacían oración sin cesar. Pedro estaba escuchando a aquellos hermanos que quizás durante el día habían estado haciendo sus trabajos y sus tareas, pero con su mente y su corazón puesto en que esa noche iban a seguir orando por Pedro porque Dios tenía que hacer un milagro en él. Estaban dispuestos a pelear la batalla espiritual en el lugar adecuado, que es juntos en armonía. Porque la palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios va a hacer allí un milagro, va a enviar una respuesta. Y tal vez sea más fácil ponerse de acuerdo 2 o 3, pero si nos ponemos de acuerdo todos, Dios va a hacer un milagro. Porque Dios es Dios de milagros. Dios no es una historia, no es un cuento, no es algo que nos divierte y nos hace pensar, sino que Dios es espíritu, es vida, es poder, está vivo, reina. Y vamos a ver cómo Dios ama de tal manera a su iglesia que está permanentemente ocupado en ella, velando por ella, mirando por las necesidades, pero también nos llama a cada uno de nosotros a hacer oración sin cesar, a orar para que el Señor que nos puso en este barrio empiece a llevar a cabo su propósito, el propósito con el cual nos llamó y nos puso en este lugar. Ustedes se piensan que hay gente aquí alrededor nuestro que no necesita de Cristo. Hay gente que está muriendo en su sufrimiento, en su angustia, en su soledad. Pero hay una batalla que pelear. Hay una batalla. Y esa no la peleamos con el fusil, y no la peleamos con el cañón, ni con el misil, sino que la peleamos con las armas que Cristo nos dio. Las armas de nuestra milicia, como dice la palabra. No son armas carnales, sino son armas espirituales, poderosas. Entonces estoy con armas poderosas, pero las tengo allí guardadas en el armario y no las uso. Las tengo solamente para decir que las tengo. Y no sé si las tengo, porque si no las pruebo no sé si las tengo. Pero Dios nos llamó a orar sin cesar. Esta es la función principal de la iglesia. Orar por las almas que se pierden, orar por los hermanos que están en padecimiento, orar por aquellos que están en necesidades, orar por los gobernantes, por los que nos presiden, orar por todas las cosas que el Señor nos enseña en su palabra y hacerlo, porque es otra de las funciones de la iglesia. Yo te quiero invitar a ponerte de pie. Esto que le voy a decir no es garantía de nada, pero yo nací en el camino del Señor. Y he visto los milagros y las cosas que Dios hace. Entonces, no le estoy transmitiendo un cuentito, sino le estoy diciendo que Dios es Dios de imposibles. Amén. 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 Porque a veces, ustedes saben que yo trabajé muchos años de vendedor. Una de mis profesiones
confesiones a lo largo de estos años. Y cuando había algo que no me convencía a mí, no se lo podía vender a nadie. Y así me quedé con una campera amarilla que no sé dónde terminó, quizás en la basura, después de pasar todos los estadios, ¿no? Desde para salir, para trabajar, para tirarme bajo el auto y todas las demás cosas, hasta que después desapareció. No la pude vender nunca, porque era tan fea, a mí no me gustaba. Entonces yo no puedo convencer a otros o hablar a los demás de algo que yo tengo mis dudas. Pero cuando estoy convencido, cuando mi corazón, mi mente se convirtieron a Dios, yo empiezo a vivir una nueva dimensión de fe. Y comienzo a buscar y a analizar y a pensar y a escuchar. Escucho las predicaciones, escucho la palabra, que repito y canto un corito. Y todo esto me va acercando a Dios. El tiempo que usted viene aquí el domingo a la mañana o el miércoles o el día que sea, no es tiempo perdido, sino que es tiempo que vamos capitalizando en nuestra proximidad de llegar a Dios y entender, conocer qué es aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Amén. En esta noche, en esta mañana, que estamos todos juntos, qué bueno es poner en práctica este versículo. Que Pedro estaba en la cárcel. Y vamos a cambiarle un poco la letra. Vamos a poner Alberto, está allí en el sanatorio, en terapia intensiva, en la situación de que está. Pero la iglesia de Aedo hacía oración por él, sin cesar. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana que nos das para estar en tu presencia. Señor, gracias porque podemos, Señor, llegarnos a vos, Señor. Así como pasó cuando Pedro estaba en la cárcel, Señor, que la iglesia está orando por Pedro. Nosotros en esta mañana, Señor, estamos orando, Señor, clamando a vos por la vida de Alberto, Señor. Señor, que en este momento Él reciba un toque poderoso en su vida, Señor. Que sea sano, Señor, que pueda, Señor, tener su vida respiratoria funcionando perfectamente. Que sus pulmones sean limpios de toda basura que pudo haber entrado, Señor. Que su piel sea restaurada. Señor, vos lo hiciste con los leprosos. Señor, también lo vas a hacer con Él porque sos el mismo. Creemos que sos poderoso Dios. Señor, creemos, nos aferramos a vos, ponemos nuestra confianza, Señor, en vos. Señor, clamamos a vos porque sabemos que nos estás escuchando, Señor. Así como escuchaste a la iglesia cuando Pedro estaba encarcelado, también nos escuchás ahora a nosotros, Señor. Señor, nos ponemos en ese lugar, Señor, en el sufrimiento, en el dolor, Señor, las quemaduras que son terribles. Señor, solamente aquellos que se quemaron saben lo que es lo terrible de una quemadura, Señor. Señor, clamamos a vos para que en este momento, Señor, en esta hora, en estas 12:20 del domingo, Señor, pueda sentir un toque de tu poder en su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ministramos sanidad en la vida de él, Señor. Señor, nos bajamos al campo de batalla y peleamos, Señor, por esa vida. Peleamos por ese milagro, peleamos por esa sanidad. Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Señor, bendícelo ahora, Señor. Bendícelo, Señor. Ahora su corazón reciba una porción doble de su presencia, Señor. Sea restaurado, Señor, para tu gloria. Señor, también oramos por Mimi, Señor, que está atravesando este momento. Y aunque está en compañía de esta familia tan grande que vos le diste, Señor, también de sus hijos, Señor, vos sabés, Señor, su condición, Señor. Oramos para que vos la bendigas, la fortalezcas, Señor, para que la levantes en brazos y la animes y la lleves, Señor. Señor, la restaures, papá. Señor, sabemos que en lo económico vos lo vas a hacer, Señor. Vos lo vas a hacer, Señor. Vos lo vas a hacer. Sí, Señor. Porque tu palabra dice que no vas a permitir que el ladrón robe a tus hijos, Señor, sino que vas a estar allí restaurando, Señor. Pero te pedimos que la animes, Señor, que la abraces, que la bendigas. Señor, que este amor que ella está sintiendo no se apague por el correr de los días, sino que siga creciendo, Señor, que juntos como iglesia
podamos disfrutar tu presencia, Señor. Podamos encontrarnos nuevamente, Señor, y compartir, Señor, un tiempo en tu presencia, Señor, con un testimonio poderoso de los milagros que vos haces. Papá, también te pido por cada una de mis hermanas, de mis hermanos. Bendícelos, Señor, bendícelos. Dale lo mejor, Señor. Cada uno que en esta mañana ha tomado esta decisión de llegar a tu casa, Señor, se pueda llevar algo tuyo, Señor. Pueda salir lleno del gozo de tu presencia. Pueda salir con sus fuerzas renovadas, Señor. Creyendo que el poderoso vive en mí, como dice ese corito. Señor, papá, te pedimos por los que están enfermos también en esta mañana, Señor. Los que están con tos, con resfríos, con toda esta peste que está en este tiempo. En el nombre de Jesús, oramos por sanidad. En el nombre de Jesús, oramos por sanidad, Señor. Dios, que estés obrando, que estés extendiendo tu poderosa mano, Señor. Llevando toda enfermedad, limpiando de toda gripe, limpiando toda aquella enfermedad que pueda afectar la vida, los pulmones, la salud, los huesos. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que somos más que vencedores en vos. Creemos en el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te engrandecemos. Y oramos a vos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén. Que tenga una semana de bendición. Gracias. Acuérdese, oremos sin cesar. Oremos sin cesar. Amén. En esta semana tenemos esta necesidad en especial, que es orar por Alberto y por mí. Que Dios los bendiga. Amén. Que la paz del Señor Jesús, la bendición de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno. Amén. Y todos juntos decimos amén. Gloria.